Vamos a hablar del criterio el criterio termodinámico que gobierna el equilibrio de fases cuando este involucra una sustancia pura. Entonces, para ello vamos a trabajar un sistema donde tenemos la interacción de dos fases, una fase alfa, una fase beta, donde alfa y la fase beta puede ser cualquier fase, puede ser una fase sólida, puede ser una fase líquida, puede ser una fase vapor. No hay ningún problema, pueden ser dos fases sólidas sin ningún problema. Es decir, lo que estamos haciendo es tratando de derivar un criterio general. Lo primero que vamos a hacer entonces es decir que esta fase alfa va a estar caracterizada por dos variables intensivas, la temperatura y la presión. La fase beta igual por estas dos variables intensivas, temperatura y presión. Y adicional a eso, pues cada una de ellas en su tamaño pues va a tener un número de moles, ¿cierto? Vamos a tener también la posibilidad que al interior, que entre las fases exista pues transferencia, ¿cierto? De masa, ¿cierto? De una fase a otra. Adicional a ello, pues va a ser posible también tener transferencia de calor, transferencia de digamos desplazamiento de esta interfase por diferencia de presiones, pero por el momento es más que suficiente. Vamos a considerar básicamente dos sistemas. El primero va a ser un sistema aislado, que es el que estoy señalando aquí en azul, ¿cierto? El sistema aislado como tal, ¿cierto? En este sistema aislado, entonces el sistema azul es un sistema aislado de los alrededores, es decir que no intercambia calor con los alrededores. Es un sistema cerrado, por tanto no intercambia masa con los alrededores, y como no hay reacción química, entonces como no hay reacción química no hay cambio en el número de moles del sistema. Adicional a ello, vamos a decir que el sistema es rígido, entonces el volumen de este sistema es constante, ya debido a que este sistema en azul es rígido como tal. Bien, si nosotros analizamos entonces esta parte de aquí, nos vamos a dar cuenta que este sistema, si nosotros tuviéramos una primera ley de la termodinámica aplicada a nuestro sistema en azul, nos daría que el cambio de la energía interna es igual a cero para ese sistema, ¿cierto? De la primera ley de la termodinámica llegamos a eso, por tanto, entonces la energía interna del sistema es constante, como esperamos de un sistema completamente aislado de sus alrededores. Bien, si nosotros aplicamos la ecuación fundamental de la termodinámica para ese sistema, que es un sistema aislado, en términos de entropía, nos va a decir que el cambio en la entropía del sistema es 1 sobre T de U más P sobre T de B. En nuestro caso, como la energía interna y el volumen son constantes, pues nos va a decir que ese cambio en la entropía es igual a cero, y eso es algo que ya se había derivado del criterio de equilibrio de espontaneidad, y es que el sistema alcanza el equilibrio, ¿cierto? Un sistema alcanza el equilibrio cuando tiene máxima entropía si la energía interna y el volumen del sistema son constantes. Entonces ese es nuevamente aquí reafirmando ese criterio de equilibrio. Listo, entonces el análisis que hemos hecho sobre el sistema azul, básicamente lo más importante a lo que llegamos es que el cambio en la entropía de ese sistema que alcanza el equilibrio va a ser igual a cero. Ahora
lo que vamos a hacer es concentrarnos en tomar dos subsistemas, cada uno perteneciente a cada una de las fases, ¿cierto? La fase alfa y la fase beta. Entonces vamos ahora a analizar a partir de estos dos subsistemas. Cada uno de ellos es un sistema abierto porque permite la interacción de masa con la otra fase como tal. Bien, entonces ¿cómo empatamos acá? Decimos que el cambio del sistema aislado va a ser igual, ese cambio en el sistema completo es el cambio de la fase alfa más el cambio de la fase beta, y como un todo estos cambios pues deben ser igual a 0, y obviamente aquí estamos despreciando el efecto superficial en la interfase. La energía superficial en la interfase es despreciable. Listo. Ok, entonces sabemos que la fase alfa es un sistema abierto, al igual que la fase beta también es un sistema abierto. Ya en previas sesiones, una sesión previa, se derivó la ecuación, ¿cierto?, de cambio de entropía de la sustancia en un sistema abierto. Entonces nos va a decir básicamente que ese cambio en la entropía de alfa va a estar dado por 1 sobre la temperatura de la fase alfa de U alfa más presión alfa sobre temperatura alfa de B alfa menos potencial químico de alfa sobre T alfa de N alfa. Esta, acordémonos que es la ecuación fundamental para un sistema abierto en términos de explícitos de la entropía como tal. Y también sabemos de forma análoga que se debe cumplir igualmente la ecuación fundamental para la fase beta. Debe seguir la misma expresión, solamente que a las condiciones de la fase beta ok, entonces la suma de estas dos debe ser igual a 0. Pero antes de entrar a la suma, nos damos cuenta que adicionalmente, ¿cierto? Adicionalmente se va a cumplir. Entonces, adicionalmente se va a cumplir que el volumen total del sistema, B de alfa más B de beta, va a ser igual al volumen del sistema, y esto pues va a ser constante. Por tanto, el cambio de volumen de alfa más el cambio en el volumen de la fase beta va a ser igual a 0, o en términos de B alfa es menos de B beta. Tenemos también en un sistema sin reacción química que las moles se conservan. N de alfa más N de beta va a ser igual al N total, y esto pues también va a ser constante. Por tanto, el cambio en el número de moles de alfa más el cambio en el número de moles de beta igual a 0, o de N alfa va a ser igual a menos de N beta. Finalmente, sabemos que siendo un sistema aislado, ya habíamos visto que si aplicamos la primera ley de la termodinámica, nos daría U alfa más U beta es igual a la energía del sistema completo, y esto es constante. Por tanto, de U alfa es igual a menos de U beta. Bien, entonces con esto nosotros podemos relacionar este de U alfa con este de U beta, este de U de B alfa con el de B beta, y este de N alfa con este de N beta.
Entonces, en vez de escribir de U alfa, ¿cierto? Sabemos que ese de U alfa lo puedo escribir en términos de U beta. Entonces sería menos de U beta. Entonces coloco aquí, coloco en este caso un menos acá y tendría este beta aquí. Lo mismo haría con la presión, perdón, con este dB, ¿cierto? Realmente es menos dB beta. Y finalmente con este dn alfa, que sería menos dn beta. Ok, listo. Entonces ya lo que puedo hacer es sumar, ¿cierto? Vamos a sumar esto de aquí, que nos daría de S alfa más de S beta. Y vamos a empezar a sumar estos términos. Nos quedaría 1 sobre T beta menos 1 sobre T alfa multiplicado por du beta más P beta sobre T de la fase beta menos P alfa sobre T de la fase alfa de B beta más potencial químico de alfa sobre T alfa menos potencial químico de beta de beta de n beta, y todo esto pues debe ser igual a 0. Bien, ahora entonces las variaciones en estos términos de U beta, de B beta y de N beta son independientes. Entonces eso debe implicar que para que esta ecuación se cumpla, ¿cierto?, en el equilibrio, realmente lo que debe ser cierto es que estos coeficientes en el equilibrio, todos y cada uno de ellos, es igual a 0. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Bueno, entonces lo que vamos a decir es que en el equilibrio, para que se cumpla en el equilibrio, pues se va a cumplir que 1 sobre T beta menos 1 sobre T alfa es igual a 0. Simultáneamente se tiene que cumplir P beta sobre T beta menos P alfa sobre T alfa es igual a 0, y también se va a cumplir que coeficiente de alfa, T de alfa menos potencial químico de beta, T de beta igual a 0. Entonces esto debe cumplirse de forma simultánea, de manera simultánea. Una manera de escribirlo pues podría ser que este T alfa es igual a T beta. Aquí, como T alfa y T beta son iguales, lo que nos va a permitir escribir es P alfa igual a P beta, y aquí también, como T alfa es igual a T beta, va a implicar potencial químico de alfa es igual al potencial químico de beta. Ese potencial químico, nuevamente recordemos que para una sustancia pura es la energía Gibbs molar de la sustancia, y aquí la energía libre de Gibbs molar de la sustancia para la fase B, beta. Y esto entonces nos da el criterio de equilibrio. El primer criterio de equilibrio es el equilibrio térmico, ¿cierto? Y ese equilibrio térmico va a impedir, bueno, ese equilibrio térmico, vamos a tener un equilibrio mecánico, y este equilibrio
es el equilibrio material. Como vimos, este equilibrio térmico gobierna la transferencia de calor. Este está asociado con el trabajo de expansión o con el cambio en la frontera, en la interfase, y este equilibrio material con la transferencia de masa. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hay igualdad de esto, desaparecen estos flujos, ¿cierto? Estos son flujos y estas son fuerzas impulsoras. Entonces, en el equilibrio las fuerzas impulsoras son cero y eso hace que los flujos asociados a esas fuerzas impulsoras sean igual a cero también. Ahora, hemos derivado, digamos, este equilibrio para un sistema de dos fases. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos un sistema con múltiples fases? Bueno, llegamos nuevamente, supongamos que tenemos un sistema con muchísimas fases, una fase alfa, una fase beta y una fase delta. Hay más fases, llegamos a una fase pi fases. Entonces, supongamos que tenemos pi fases. Cada una de estas fases intensivamente pues va a estar dada por su temperatura y por su presión, ¿cierto? Y por el número de moles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el criterio de equilibrio cuando nosotros tenemos múltiples fases? Suponiendo obviamente que estamos trabajando inicialmente con un sistema aislado, pues bueno, nos va a dar nuevamente que el ds de todo este sistema trabajado como un sistema aislado pues sería igual a 0, que el cambio ds de la fase 1, de la fase alfa, más el ds de la fase beta más el ds de la fase delta más el ds de la fase pi, pues todos son igual a 0. Nuevamente pues esta es la equivalencia, este es el sistema completo, ¿cierto? Este es el sistema aislado, mientras que cada uno de estos que tenemos acá abajo es un sistema abierto, en el sentido que puede intercambiar masa con los demás subsistemas, las demás fases. ¿Sí? Adicional a eso, pues el volumen de alfa más el volumen de beta más el volumen de delta más el volumen de la fase pi, pues va a ser igual a 0. Si aplicamos la primera ley de la termodinámica al sistema cerrado, pues nos va a dar, al sistema aislado, pues nos va a dar nuevamente que S de U va a ser igual a 0. Pero S de U igual a 0 implica que la energía interna es constante, por tanto U de alfa más U de beta más U de delta más U de la fase pi va a ser igual a 0. Como el sistema es sin reacción química, entonces el dN va a ser igual a 0. No hay ni formación ni consumo de moles en el sistema, entonces el número de moles va a ser constante, entonces N alfa más N de beta más N de delta más N en la fase pi igual a 0. Bueno, entonces cuando nos damos cuenta de esto, perdón, no son iguales a 0, son constantes, perdón, son constantes, ¿cierto? El volumen es el volumen total, es la energía interna total de la... será igual a la energía interna total de la sustancia y esta será igual al número de moles totales del sistema. Cuando derivamos, pues nos va a dar igual a 0 y cuando derivamos nos vamos a dar cuenta que el cambio de volumen de la fase pi puede ser descrito en términos de los cambios de volúmenes de las otras fases. De forma análoga va a pasar lo mismo con la energía interna y con n, y finalmente pues vamos a llegar a algo, digamos, vamos a llegar a expresiones muy similares a las que derivamos para las dos fases.
que haciendo el álgebra nos va a dar que la temperatura de alfa debe ser igual a la temperatura de beta, igual a la temperatura de delta, igual a la temperatura de la fase pi, que la presión en la fase alfa debe ser igual a la presión en la fase beta, igual a la presión en la fase delta, igual a la presión en la fase pi, y el potencial químico de la sustancia en la fase alfa igual al potencial químico en la fase beta, delta, y al potencial químico en la fase pi. Bien. Entonces nuevamente van a ser estos criterios, ¿cierto?, de equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio material, aquellos que van a gobernar, entonces sin importar esto. Entonces, en términos generales, ¿cuántas ecuaciones independientes tenemos? Tenemos pi menos 1, igualdades de equilibrio térmico, asociadas al equilibrio térmico. Vamos a tener pi menos 1, igualdades de presión, y aquí vamos a tener pi menos 1, igualdades de equilibrio químico. Entonces, lo que vamos a hacer es que pues todas estas son ecuaciones que describen el equilibrio termodinámico de fases. Entonces va a ser igual, para un sistema va a ser igual a 3 pi menos 3. Entonces, donde pi es el número de fases del sistema. Listo, entonces esto de acá nos va a permitir a nosotros saber cuántas ecuaciones describen el equilibrio químico dependiendo del número de fases que estén involucradas. Entonces, si la fase es solamente una fase, pues si son 2 fases o si son 3 fases, ahí podemos ver. Bueno, adicional a eso, también vamos, aprovechando este desarrollo, vamos a entrar a algo que se llama pues la regla de las fases de Gibbs. La regla de las fases de Gibbs me permite a mí identificar el número de grados de libertad termodinámicos que yo debo dar para resolver un problema de equilibrio de fases de forma intensiva. Cuando hablamos de forma intensiva para una sustancia pura, es que de forma intensiva cada fase va a estar descrita por dos variables independientes, la temperatura y la presión. Entonces cada fase que yo tenga intensivamente va a estar descrita por temperatura y presión, ¿cierto? Yo puedo calcular todas las propiedades intensivas si yo conozco temperatura y presión de cada una de las fases. Ya de forma extensiva requeriría el número de moles. Pero si yo quiero resolver un problema de equilibrio de fases, me voy a dar cuenta entonces que el número de variables intensivas independientes que se requiere para resolver el problema es 2 por el número de fases que haya, ¿cierto? Y el número de ecuaciones independientes que describe el equilibrio de fases, pues ya lo habíamos dicho acá, que sería 3 pi menos 3. Entonces, el número de grados de libertad termodinámicos, que es la información que yo debo darle al sistema para resolver un problema de equilibrio de fases, va a ser igual al número de variables menos el número de ecuaciones. Cada una de ellas variables independientes, ecuaciones independientes. Entonces, el número de grados de libertad termodinámicos sería igual a al número de sería variables, en este caso serían 2 por pi menos 3 pi menos 3. Listo. Entonces, cuando hacemos nuestro desarrollo, pues nos va a quedar que el número de grados de libertad termodinámicos va a ser igual a 3
menos pi. Esto es únicamente válido para una sustancia pura. Es decir, que si yo quisiera caracterizar intensivamente, ¿cierto? Cuando pi es 1, si solamente interviene una fase, el número de información que yo requiero para calcular intensivamente una fase, pues van a ser 3 menos 1, van a ser 2, pues generalmente TIP. Cuando intervienen dos fases, el número de grados de libertad termodinámicos va a ser 1, ¿cierto? Yo debo dar una información únicamente, la temperatura o la presión, para poder resolver el problema. Y cuando tengo tres fases, el número de grados de libertad es 0 y yo no requiero ninguna información, es decir, no hay grados de libertad, es decir que yo no puedo ajustar nada, no puedo dar un valor, sino que tengo que resolver el problema acá. Y también nos está diciendo que si el número ya es mayor a 3, el número de grados de libertad me da negativo, eso implica que físicamente no es posible. Y por eso de aquí podemos determinar que un sistema puro, una sustancia pura, pueden coexistir únicamente tres fases a lo máximo. Y a ese punto se le va a llamar el punto triple. ¿Listo? Entonces, y ese punto triple no, digamos, al tener 0 grados de libertad no lo determino yo, sino que lo determina la naturaleza de la sustancia como tal. Por eso es que en los diagramas, que son bastante simples, ¿cierto? En los diagramas de fases que vemos para las sustancias puras, identificamos, por ejemplo, que existe un punto triple, ¿cierto? Donde tenemos la coexistencia de estas tres fases, tenemos sólido, líquido, gaseoso, ¿sí? Mientras que tenemos también zonas de coexistencia de dos fases, sólido-gas, zona de coexistencia líquido-vapor y zona de coexistencia sólido-líquido. Es aquí donde se aplica el criterio de equilibrio de fases. En cada una de estas regiones donde tenemos la presencia de dos fases o tres fases, en este punto de acá es el punto triple, mientras que en las otras tenemos equilibrios de fases de dos fases que coexisten. Por eso en un sistema, una sustancia pura, no vamos a poder encontrar equilibrios con cuatro fases. Es decir, en una sustancia pura no podemos tener presentes cuatro fases al mismo tiempo coexistiendo como tal. Bien, entonces, con base en eso, estamos nosotros teniendo en cuenta o hemos derivado los criterios que nos permiten a nosotros determinar desde el punto de vista termodinámico cuando tenemos un equilibrio de fases. Y esto pues va a ser el equilibrio térmico, el equilibrio mecánico y el equilibrio material. Son las ecuaciones que desde el punto de vista termodinámico nos van a permitir a nosotros verificar que realmente o calcular un equilibrio de fases en sustancias puras.